El aire en la sala de juntas era tan frío como el acero pulido de los rascacielos de Polanco. Joaquín, su esposo, lideraba la reunión con su habitual arrogancia, mientras Vanessa, su secretaria, tomaba notas a su lado. Fue entonces cuando Valentina lo vio. Un destello bajo las luces blancas. En el dedo de Vanessa brillaba el mismo anillo de diamantes que ella había descubierto en el bolsillo de Joaquín la noche anterior. El mundo se detuvo. Las voces se ahogaron en un zumbido sordo. Y justo en ese instante Joaquín la miró, y refiriéndose a una propuesta de ella soltó con una sonrisa helada: algunas cosas simplemente ya no son funcionales, querida. Una daga directa al corazón, disfrazada de comentario profesional. Pero antes de contarte cómo Valentina convirtió cada lágrima de humillación en el arma de su venganza, quiero saber algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona leer hasta dónde llegan estas historias de justicia. Ahora sí, volvamos a ese momento en que todo se rompió, porque para entender el final, hay que conocer el principio. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años en el tiempo. No a la mujer de pie en esa sala de juntas, con la mirada rota, sino a la joven que creía que el amor era un pacto inquebrantable. Valentina no nació en el lujo de Polanco. Creció en un barrio obrero de Puebla, hija de un carpintero, que le enseñó que el valor de una persona estaba en sus manos y en su mente, no en su apellido. Fue la primera de su familia en ir a la universidad, una mente brillante y disciplinada, que devoraba libros de finanzas con la misma pasión con la que otros leían novelas. Fue allí donde conoció a Joaquín. Él era todo lo que ella no era, el heredero de un imperio, carismático, seguro de sí mismo y con el mundo a sus pies. Quedó fascinado por su inteligencia, por esa ambición silenciosa que ardía en sus ojos. Seremos un equipo, Valentina. Con tu mente y mi visión conquistaremos todo, le prometió él una tarde, mientras el sol se ponía sobre el campus. Y ella le creyó. Le creyó con cada fibra de su ser, viendo en él no solo a un hombre, sino un futuro compartido, una promesa de igualdad y grandeza. Por él, sacrificó una oferta para unirse a una prestigiosa firma de consultoría internacional. En su lugar, aceptó unirse a la empresa familiar de Joaquín, bajo la promesa de ser su socia, su mano derecha. Recordaba con una nostalgia dolorosa su primer aniversario, celebrando en un humilde puesto de tacos, con un sencillo anillo de plata en su dedo que él le regaló, jurando que un día lo reemplazaría con los diamantes más grandes. Esos diamantes que ahora, 15 años después, brillaban en el dedo de otra mujer. Los primeros años fueron un sueño. Construyendo juntos no solo una empresa sino un hogar, una vida, pero el calor de esos años se fue enfriando, gota a gota, de forma casi imperceptible. Primero fueron las noches largas en la oficina, excusas que sonaban cada vez más huecas. Luego, el celular siempre boca abajo sobre la mesa, como un secreto oscuro que no podía ser tocado. Llegaba a casa con el perfume de otra mujer impregnado en la solapa de su saco, un aroma floral y dulce que no era el de ella, y lo negaba con una frialdad que helaba la sangre. Se apartaba de sus caricias, culpando al estrés de los negocios por una distancia que era puramente emocional. La humillación se convirtió en un veneno lento, administrado en pequeñas dosis. En las cenas con amigos, sus opiniones financieras, antes celebradas y buscadas por él, ahora eran descartadas con una sonrisa condescendiente. Valentina se encarga de la casa, yo de los negocios, decía él frente a todos, reduciéndola a un adorno silencioso, borrando de un plumazo los años en que su estrategia había salvado a la empresa de la quiebra. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que él construía entre ellos, un muro que ella, ciega de amor y lealtad, no vio hasta que fue demasiado tarde. La primera vez que escuchó el nombre Vanessa, fue en un susurro casual. Vanessa organizó mi agenda, dijo Joaquín una noche, sin levantar la vista de su teléfono. Luego, el nombre comenzó a aparecer con una frecuencia alarmante, como una mala hierba en un jardín cuidado. Vanessa me consiguió reservaciones en ese lugar que es imposible. Vanessa tiene un gusto impecable para los vinos. Cada mención era una pequeña espina. Una pieza de un rompecabezas que Valentina aún no se atrevía a armar. La sentía como una presencia invisible en su propia casa. Una sombra que se alargaba sobre los 15 años de su vida.
La desvalorización se volvió su pan de cada día. Una tarde, mientras revisaban las finanzas del hogar, ella le presentó una idea brillante. Invertir en propiedades en barrios emergentes, un proyecto que llevaba meses desarrollando en secreto. Joaquín ni siquiera miró los papeles, soltó una risa seca y condescendiente. Mi amor, ¿qué ocurrencias tienes? Deja los negocios para mí, y concéntrate en tus hobbies, ¿quieres? Para eso te va muy bien. La palabra hobbies resonó en sus oídos como un insulto, borrando su título, su experiencia y su inteligencia de un solo golpe. Él ya no la veía como su socia sino como un pasatiempo. Luego vino la exclusión. La gala anual de la Cámara de Comercio era el evento más importante del año, una noche en la que siempre habían brillado juntos. Pero esa vez fue diferente. Será una noche muy técnica, cariño, puro negocio, te aburrirías muchísimo, le dijo mientras se anudaba la corbata de seda frente al espejo. No fue una sugerencia, fue una orden. Esa noche, Valentina se quedó sola en el penthouse que ella misma había decorado, sintiéndose una extraña en su propia vida. Horas después, una amiga le envió una foto del evento. Allí estaba Joaquín, riendo a carcajadas, con su brazo rodeando la cintura de una mujer joven y deslumbrante. Era Vanessa. El golpe final llegó en una cena en casa de unos socios. Joaquín insistió en que Vanessa los acompañara, por motivos de trabajo. Vanessa llegó, vistiendo un vestido rojo tan ceñido, que parecía pintado sobre su piel. Un contraste brutal con el elegante pero discreto vestido azul que Valentina había elegido. Durante toda la noche, Vanessa la observó con una sonrisa de superioridad. Cuando Valentina mencionó el viaje que había organizado para su aniversario, Vanessa intervino con voz melosa. ¡Ay, qué lindo! Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, que se encarga de todos esos detalles. La palabra doméstica fue un dardo envenenado. Valentina sintió que el aire le faltaba. Se levantó para ir al tocador. Necesitaba un segundo para respirar. Vanessa la siguió, apoyada en el marco de la puerta. La miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en el vestido de Valentina. Muy casero tu vestido, dijo, con un falso tono de cumplido. Joaquín dice que admira tu sencillez. Es adorable. En ese momento, Valentina comprendió todo. No era solo una aventura, era un reemplazo. La estaban borrando, pieza por pieza, con una crueldad calculada. Regresó a la mesa, se sentó junto a su esposo, y sonrió. Pero sus ojos ya no reflejaban amor, sino el frío y afilado brillo del acero. La guerra silenciosa había comenzado. El silencio en la mesa era denso, cargado de palabras no dichas. Valentina regresó del tocador, su rostro una máscara de serenidad que no dejaba traslucir la tormenta que se gestaba en su interior. Se sentó, tomó su copa de vino y miró a Joaquín, quien, ajeno a la batalla silenciosa que acababa de librarse, levantaba su copa para un brindis. Por el futuro, dijo él, su voz resonando con una arrogancia insoportable. Por las nuevas alianzas y las visiones frescas que nos aseguran el éxito. Como Vanessa, por ejemplo. Su perspectiva ha sido invaluable. La palabra cayó sobre la mesa como una sentencia, un reemplazo anunciado frente a todos. Valentina sintió el filo de la humillación cortándole la respiración, pero mantuvo la compostura. Levantó su propia copa, sus ojos fijos en los de su esposo. Por supuesto, dijo con una voz clara y firme, brindo también por la lealtad, el activo más valioso, y a veces, el más subestimado. La provocación fue demasiado para Vanessa. Su sonrisa de superioridad se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. La calma de Valentina era un insulto que no podía tolerar. En un movimiento rápido e impulsivo, se levantó y, antes de que alguien pudiera reaccionar, su mano cruzó la mesa. El sonido de la bofetada fue seco, un eco brutal que hizo añicos el murmullo del restaurante. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Todos los ojos se clavaron en Valentina, en la marca roja que comenzaba a florecer en su mejilla. El tiempo se congeló. Ella no se movió, no parpadeó. Solo sintió el ardor en su piel, y el frío glacial de la traición final. Esperó, conteniendo el aliento, a que su esposo, el hombre por el que había sacrificado todo, la defendiera. Pero la defensa nunca llegó. En su lugar, lo que rompió el silencio fue una risa. Una risa seca, cruel y despectiva que salió de la garganta de Joaquín.
Se echó hacia atrás en su silla, mirando a Valentina como si fuera una niña que acababa de hacer un berrinche. «Valentina, por favor», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Siempre tan dramática. ¿Ves lo que les digo?», se dirigió a los socios, como si compartiera un chiste privado. «A veces hay que saber cuándo retirarse con dignidad. No armes una escena». Cada palabra fue un golpe más certero que la bofetada. No solo la había abandonado, la estaba ridiculizando, pintándola como la histérica, la desequilibrada. La estaba borrando públicamente, validando a su amante y aniquilando 15 años de historia con una carcajada. El aire se le escapó de los pulmones. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tambor desbocado anunciando un colapso inminente. Un temblor helado recorrió sus brazos y sus oídos se llenaron de un zumbido agudo que ahogaba las voces de los demás. El mundo se desenfocó, los rostros de los socios se convirtieron en manchas borrosas de conmoción y lástima. Cualquier otra persona se habría derrumbado. Habría gritado, llorado, huido de esa mesa convertida en un tribunal. Y por un segundo, eso es lo que todos esperaban. La vieron llevarse una mano a la mejilla, y contuvieron la respiración, anticipando las lágrimas. Pero Valentina no era cualquier persona. Su mano no tembló. Tocó la piel ardiente no con dolor, sino con una extraña y fría curiosidad, como un estratega que evalúa el daño en el campo de batalla. Lentamente, bajó la mano. Sus ojos, que por un instante se habían nublado por el shock, se aclararon. Pero el amor, el dolor, la tristeza, todo había desaparecido. Lo que quedó fue un vacío, un abismo tan profundo y sereno, que helaba la sangre. Levantó la vista y miró a Joaquín. Ya no veía al hombre que amaba, sino a un adversario, un obstáculo en su camino. Sin decir una palabra, dobló con cuidado su servilleta de lino, y la colocó sobre la mesa. Se puso de pie con una elegancia deliberada, su espalda recta como una flecha. Su silencio era más atronador que cualquier grito. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus pasos firmes y seguros sobre el mármol pulido. No estaba huyendo, estaba marchando hacia la guerra, y en la mesa, Joaquín y Vanessa sonriendo, no tenían idea de que acababan de presenciar no un final, sino el verdadero y aterrador comienzo. La puerta del penthouse se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo, un sonido que marcó el fin de una era. El silencio del lujoso apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como el cuartel general de un ejército de un solo soldado. No lloró. Las lágrimas se habían secado en el instante en que la risa de Joaquín la había apuñalado en público. Caminó lentamente por la sala, sus ojos recorriendo cada objeto no con nostalgia, sino con la fría distancia de un tasador. La foto de su boda sobre la chimenea ya no era un recuerdo de amor, sino la imagen de un socio comercial que había roto el contrato de la manera más desleal posible. Esa noche, Valentina no durmió. Se sentó en la oscuridad, con una copa de agua en la mano, y la estratega financiera que había mantenido dormida durante años, despertó, hambrienta y letal. Los días siguientes, se convirtió en una sombra en su propia casa. Mantuvo la fachada de la esposa herida pero resignada, una actuación digna de un premio. Le preparaba el café a Joaquín por la mañana, le preguntaba por su día y escuchaba sus mentiras con una sonrisa serena. Pero mientras él estaba en la ducha, ella fotografiaba los extractos de las tarjetas de crédito que él dejaba descuidadamente sobre el escritorio. Mientras él dormía, ella revisaba su agenda, sus correos, sus mensajes. Cada reserva de hotel, cada factura de una joyería que no era para ella, cada transferencia de dinero a una cuenta desconocida, era una pieza más del rompecabezas. Dejó de ver a un esposo, y comenzó a ver un patrón de gastos. Un rastro de datos que la llevaría exactamente a donde necesitaba ir. Una tarde, mientras Joaquín estaba en una de sus reuniones tardías, Valentina entró a su estudio. El corazón le latía con una calma aterradora. Sus dedos, que antes temblaban de dolor, ahora se movían con la precisión de un cirujano sobre el teclado de la computadora de él. No le costó nada adivinar la contraseña. Era la fecha en que fundaron la empresa. Un detalle irónico que casi la hizo sonreír. Allí, en una carpeta oculta, encontró el tesoro.
no eran solo fotos con Vanessa en viajes exóticos, sino documentos. Planes para desviar fondos de la empresa a una nueva consultora que planeaba abrir con ella. Un borrador de acuerdo prenupcial modificado que buscaba dejarla con casi nada. Él no solo la estaba engañando, la estaba borrando de su futuro financiero, el mismo futuro que ella había ayudado a construir. El siguiente paso fue el más audaz. Compró un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que una moneda, y lo colocó discretamente en el jarrón de orquídeas que adornaba la sala, el lugar favorito de Joaquín, para tomar llamadas privadas. Las grabaciones eran más crueles de lo que jamás imaginó. Escuchó su propia voz, amortiguada al otro lado de la línea, y luego las risas de Joaquín y Vanessa. «Todavía no sospecha nada», le decía él a su amante. «Cree que todo esto es suyo. La pobre sigue pensando que somos un equipo». Y la voz de Vanessa, melosa y venenosa. «Déjala que siga jugando a la casita. Pronto, esa casa será mía». Cada palabra grabada era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, pero también un arma más en el arsenal de su venganza. La evidencia era abrumadora, el plan de ellos, descarado y cruel. Pero con todas las pruebas en la mano, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la paz a través del perdón, o la justicia a través de la retribución? Escribe en los comentarios, me interesa profundamente conocer tu perspectiva. Porque lo que Valentina hizo a continuación, no fue una decisión tomada con el corazón, sino con la precisión de un bisturí. No llamó a una amiga para llorar. Llamó a Ricardo, el abogado más implacable de la Ciudad de México, un viejo amigo de la universidad, que siempre le había dicho que valía mucho más de lo que Joaquín le permitía brillar. Se encontraron en una oficina anónima en la colonia Roma. Valentina no derramó ni una lágrima. En su lugar, extendió sobre la mesa una serie de documentos, fotografías y una memoria USB con las grabaciones. Ricardo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada prueba. Cuando ella terminó, él suspiró. «Es un caso sólido de adulterio y fraude, Valentina. Podemos destruirlo en el divorcio». Ella negó con la cabeza. «No quiero un divorcio, Ricardo. Quiero una adquisición hostil». Fue entonces cuando sacó la última carpeta, la que llevaba el discreto logo, Propiedades V&R. La abrió, revelando los títulos de propiedad de 3 edificios de apartamentos, los estados de cuenta de una fortuna que había construido en secreto, y Tita, la joya de la corona, el título de propiedad del penthouse en Polanco, totalmente a su nombre. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, y luego una lenta sonrisa, llena de admiración, se dibujó en su rostro. Comprendió al instante. «Dios mío, Valentina», susurró. Él nunca lo vio venir. Ella lo miró, sus ojos brillando con una luz fría y poderosa. «Él me enseñó a invertir», dijo ella, «solo que nunca se preguntó en qué estaba invirtiendo yo». La guerra ya no era silenciosa. Estaba a punto de volverse nuclear. La noche de la gala anual de la empresa era un mar de luces y susurros. El gran salón del Hotel Street Regis brillaba bajo el peso de los candelabros de cristal, y el aire olía a champán caro y ambición. Joaquín era el rey de la noche, el centro de cada conversación, a punto de ser coronado CEO del año. A su lado Vanessa, con un vestido esmeralda que gritaba victoria, exhibía el anillo de diamantes como un trofeo de guerra. Eran el futuro, una pareja poderosa y deslumbrante, completamente ajenos a que su futuro se mediría en minutos, no en años. El león no hace ruido cuando se acerca a su presa. Valentina llegó cuando la fiesta estaba en su apogeo. No entró como una esposa traicionada, sino como una fuerza de la naturaleza. Llevaba un vestido de seda color noche, tan oscuro y profundo como el plan que había tejido en silencio. Su única joya era un collar de diamantes que ardía con una luz fría en su cuello, una pieza comprada con el primer millón que ganó su empresa secreta. Se movía entre la multitud con una calma depredadora, su sonrisa serena desarmando a todos los que esperaban verla rota. Joaquín la vio, y en la cúspide de su arrogancia cometió el error final. Cuando lo llamaron al escenario para recibir su premio, extendió su mano hacia ella. «Y no podría haber llegado aquí sin el apoyo incondicional de mi maravillosa esposa Valentina», anunció su voz por los altavoces, llena de falsa gratitud.
Cariño, sube por favor, este premio es tan tuyo como mío. El aplauso fue atronador. Vanessa, en primera fila, aplaudía con una sonrisa que no ocultaba el veneno en sus ojos. Valentina subió al escenario, sus pasos ligeros y deliberados. Joaquín la besó en la mejilla, un gesto frío y vacío, y le entregó el pesado trofeo de cristal. Luego, el micrófono. «Diles unas palabras, mi amor», le susurró, esperando las lágrimas de una esposa devota. No sabía que estaba entregando el arma para su propia ejecución. Valentina tomó el micrófono. El salón quedó en un silencio expectante. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Buenas noches a todos», comenzó, su sonrisa iluminando el escenario. «Quiero agradecer profundamente a mi esposo, Joaquín, por enseñarme durante estos 15 años el verdadero, y a veces oculto, valor de una buena inversión». Hubo un murmullo de aprobación. Joaquín hinchó el pecho, orgulloso. Creía que hablaba de él, de su éxito. Pero ella no lo miraba a él. Sus ojos de acero buscaron y encontraron a Vanessa entre la multitud. Y también, continuó, su tono volviéndose peligrosamente suave, quiero extender un agradecimiento muy especial a Vanessa, por mostrarle a Joaquín el valor de un compromiso, tan visible y público. El silencio en el salón se hizo denso, pesado. Cientos de miradas siguieron la de Valentina, y se clavaron en el destello del anillo en la mano de Vanessa. La sonrisa de la secretaria se petrificó en su rostro. El color desapareció de la cara de Joaquín mientras el significado de esas palabras lo golpeaba como un tren. La trampa pacientemente construida acababa de cerrarse sobre ellos. Valentina levantó la copa de champán que había tomado al subir. El gesto fue elegante, real. «Así que brindo por su futuro juntos», dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Un futuro que, para ser claros, empieza mañana, cuando las cerraduras de nuestra casa, que resulta ser mi casa, sean cambiadas, y cuando los activos que yo he administrado durante años dejen de financiar lujos personales y tarjetas de crédito sin límite». Se giró lentamente hacia Vanessa, su sonrisa ahora una línea fina y cortante. «El anillo te queda hermoso, querida», dejó caer el micrófono. El golpe seco sobre el escenario fue el único sonido. Se dio la vuelta y bajó los escalones, dejando a un Joaquín blanco como el papel, con el premio en la mano y la ruina total reflejada en sus ojos. La guerra no la había ganado a gritos, la había ganado con un brindis. El amanecer del día siguiente no trajo consigo el sol, sino una tormenta de consecuencias. Mientras Valentina supervisaba personalmente el cambio de cerraduras en el penthouse, sintiendo el frío y satisfactorio clic de cada nuevo cerrojo, el teléfono de Joaquín ardía con notificaciones de tarjetas de crédito declinadas. Lo descubrió al intentar pagar un café, una humillación trivial que era solo el preludio de su colapso total. Sus maletas, empacadas con una eficiencia impersonal, lo esperaban en el lobby del edificio, junto a una carta de su abogado informándole del inicio de una auditoría por malversación de fondos. El imperio que creía suyo se había desmoronado en menos de 12 horas, no por un ataque frontal, sino por un colapso silencioso de los cimientos que él nunca supo que ella controlaba. Valentina no miró por la ventana para verlo irse, su pasado ya no le interesaba. 2 años después, el aire que respiraba Valentina ya no era el viciado perfume de la traición, sino el aroma a tierra húmeda y concreto fresco de sus propias construcciones. De pie sobre el esqueleto de acero del que sería su edificio más ambicioso, el residencial Fénix, ya no era la esposa silenciosa de nadie. Era la fundadora y CEO de Propiedades V&R, una fuerza respetada en el mundo inmobiliario. Su cabello, ahora más corto y audaz, se movía con el viento mientras discutía planos con Mateo, el arquitecto principal del proyecto. Él no la miraba como a un trofeo, sino como a una igual, admirando la agudeza de su mente y la pasión en sus ojos. Se conocieron en una subasta de terrenos, donde ella lo superó en la puja final con una sonrisa, y una oferta que él no pudo igualar. Su relación no nació de una promesa vacía, sino del respeto mutuo forjado en el campo de batalla de los negocios. Esa misma tarde, mientras el sol teñía de naranja el horizonte de la Ciudad de México, Mateo le entregó un pequeño estuche de terciopelo. El corazón de Valentina, por un instante, se detuvo,
un eco helado del pasado, pero cuando lo abrió, no encontró diamantes, sino una llave de plata antigua. «Es la llave maestra de tu primer edificio», dijo él con voz suave, «para que nunca olvides que tú misma construiste cada puerta que abriste». Ella sonrió, una sonrisa genuina y libre que no había conocido en años. Ya no necesitaba que nadie le regalara joyas para sentirse valiosa. Había aprendido de la manera más dura que la única corona que importaba era la que ella misma había forjado sobre las cenizas de una mentira. Y esa misma noche, mientras observaba la ciudad desde su nuevo imperio, descubrió que la mejor venganza no era la destrucción, sino construir una vida tan magnífica que el pasado se volviera insignificante. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.